Muy buenas tardes, amigos nuestros. Ya estamos preparados y listos para platicar con ustedes, interactuar con ustedes el día de hoy, viernes, que es el último, penúltimo viernes del mes de febrero. Ya se nos está yendo febrero como agua entre las manos, mi querido Mario. Se empieza a ir el 2026 poco a poco. Lo estamos iniciando, pero ya el segundo mes se está yendo. Hoy estamos aquí nuevamente instalados en el hogar y en la biblioteca León Trotsky, aquí de nuestro buen amigo Mario Hernández Sandoval, quien gentilmente me da la oportunidad de conducir este programa los viernes, más o menos a las 12 del día, y listos para platicar con ustedes de temas que son, pues, de capital importancia para la vida nacional, la vida estatal, la vida municipal. La verdad que tratamos de hacerlo interesante, tratamos de hacerlo importante y tratamos de hacerlo en muchas ocasiones de manera coloquial. En ocasiones nos gana la pasión y se nos va por ahí una que otra palabra que puede ofender algún oído muy cándido, pero pues también somos seres humanos y a veces se nos escapa alguno que otro exabrupto. Pero pues esto es provocado por la indignación que nos dan a veces los abusos que comete la gente del poder, el tráfico de influencias, el tráfico del amiguismo y demás tráficos que se han dado y que desgraciadamente no tenemos la vara mágica para impedir que se sigan dando en el ámbito político nacional. Hoy vamos a hablar de un tema, Mario, que desgraciadamente deben de indignar a millones y millones de trabajadores que después de entregar una vida de 30, 40, 50 años de trabajo, logran pensiones irrisorias contra aquellos privilegiados funcionarios públicos que por 6, por 8, por 10 años, perdón, vía el tráfico de influencias, se han ido con pensiones millonarias, completamente millonarias, Mario. Ya hablaremos de los organismos que están inmiscuidos en estas dádivas generosas para hacerles una vejez extraordinariamente bella a estos tipos que tuvieron el sacrificio de entregar parte de su vida para servirnos, Mario, entre comillas. Más bien creo que para servirse. Pues Mario, te agradezco mucho. Te doy las gracias por acompañarme y enriquecer ostensiblemente este programa que tratamos de hacerlo lo más interesante para nuestro querido público que nos sigue. Mira, César, empezaríamos por hablar de las cantidades que reciben empleados de la iniciativa privada o dentro del gobierno que no ocupan cargos importantes o que no sirven a intereses políticos directamente. Hay una diferencia abismal entre lo que recibe un trabajador común y corriente en una empresa que tiene un salario mínimo y entre lo que recibe un secretario o un titular de un organismo descentralizado. Es grosero, es obsceno la cantidad que les entregan y muchas veces sin tener la antigüedad suficiente como para otorgarles ¿cómo se llama? Esas liquidaciones que no son liquidaciones, eh, son pagos de por vida. Y hay otro ejemplo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la anterior, los anteriores, salían recibiendo una pensión vitalicia escandalosa, millonaria. Y no solo ellos, los integrantes de las
de los tribunales superiores de justicia de los estados, Mario, se han ido con más de 150,000 pesos mensuales de pensión por estar 6, 8 o 12 años como magistrados. Y no solo eso, hay otros personajes innombrables como Gastón Alegre López, que tiene, entre otras, una radiodifusora, cómo agarró el Congreso del Estado como dormitorio, como motel para ir a dormir. Y después, como premio a esa dormidera trienial, lo nombran magistrado en la Suprema Corte, y ahí está cobrando de manera vitalicia. El señor es ampliamente millonario y sin embargo se le sigue dando. Y bueno, en el caso del gobierno federal, ahí tenemos ejemplos que nos sobran, nada más por citar uno. Aquel individuo que estuvo unos meses en la Comisión Federal de Electricidad, que se parece mucho a Clavillazo, con el perdón de Clavillazo, Sí, ¿no? sí, sí, que nos perdone clavillazo allá en la tumba. Y este tipo hasta la fecha recibió primero Una una liquidación liquidación millonaria, millonaria. como si tuviera ahí en el cargo 30 años, lo que tiene un empleado de un gobierno municipal o estatal o federal, sin ningún cargo, millonaria. Y son una muestra para ilustrar lo que estamos hablando. Entonces, la presidenta de México dijo, hay que acabar con estas liquidaciones y con esto, porque se les sigue pagando. Hay unos que cobran 200,000 pesos mensuales, que Mira, se... Mario, podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas cosas de esta llamada cuarta T, a raíz de que Andrés Manuel López Obrador llega a tomar posesión como presidente de la República, presuntamente representante de la izquierda mexicana. Podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que es indiscutible, lo que es ciertamente certero, Mario, es que gracias a las investigaciones, a las declaraciones y al trabajo que realiza este gobierno desde Andrés Manuel López Obrador para acá, es que ha salido a colación toda esta serie de podredumbre que hay en cuanto a la entrega de dinero vía pensiones vitalicias a gente que se le puede seleccionar como ciudadanos de ultra primera, Mario. Y un maestro, decirlo así, un maestro de primaria, de secundaria, después de trabajar 30 años o más, se va con un máximo de 35,000 pesos mensuales. Y esta gente, Mario, que han trabajado irrisoriamente como el clavillazo, si acaso un sexenio o menos, se fueron con pensiones millonarias. Ahí la derecha recalcitrante, la ultraderecha y los guadalupanos hipócritas, ahí no dicen nada, pero le menoscaban el derecho al maestro, que es el formador de conciencia y el creador de todas las profesiones, le menoscaban el derecho a una vida digna en su vejez. Pero la pensión vitalicia de María Amparo Casar, Hay otro. amparando hasta a sus hijos para que le siguieran pagando universidades de prestigio y dinero y viáticos para sus estudios, ahí nunca dijeron nada, nunca se enteraron, nunca denostaron, nunca criticaron. Pero cuando se trata de las pensiones que deben proteger a la gran mayoría de la clase trabajadora del pueblo, si le pueden redituar un centavo, se lo reditúan.
Y si se tienen que poner de acuerdo los malnacidos presidentes de partido, como sucedió con el pacto contra México del PRI, del PAN y del PRD, emiten reformas que dejan a los trabajadores en la orfandad de una pensión digna. A partir del 2008, entrando el 2009, no hay pensión solidaria para los trabajadores al servicio del Estado. Ya entraron al módulo de cuentas individuales. Cada trabajador debe ir aportando de su bolsa para lograr una irrisoria pensión el día que se vaya y condenarlo, Mario, a la más oscura de la vejez. Hoy vamos a dar a conocer, Mario, varios organismos e instituciones en donde las pensiones oscilan en millones de pesos mensuales, ¿sí? Incluso organismos que desaparecieron, como Luz y Fuerza del Centro, y otros más que, amparado por el liderazgo sindical, siendo trabajadores y obligados como los de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, obligados de una manera ética y moral para luchar por el mejoramiento de sus trabajadores, tanto activos como al momento de jubilarse, ellos sí se amafiaron para lograr pensiones por encima de lo que la ley ordenaba y mandataba. Qué bonitos acuerdos entre ellos, ¿no, Mario? Y fíjate que esto empezó cuando el presidente era Andrés Manuel López Obrador, cuando les recordó un artículo de la Constitución en que dijo que ningún funcionario debía ganar más que el presidente, y era alrededor de 110,000 pesos. Varios, el Poder Judicial, para empezar, hicieron un borlote con tal de que no se lo rebajaran. Fueron los primeros muertos de hambre que se ampararon. Otro organismo, La piña y sus huertos. ¿sí? Otro organismo que también se rebeló y dijeron, ni madres, aquí nosotros seguimos cobrando lo que se nos antoje. Fue el Instituto Nacional Electoral, comandado por el derechista Lorenzo Córdoba. Racista, clasista, Clasista. ¿no? Despreciable sujeto, ruin, que odia, ¿no? A nuestras etnias indígenas del país. Y a partir de ahí, hasta donde pudo López Obrador, bueno, fue estableciendo, aplicando ese artículo que dice que nadie debe vivir, y también auxiliándose en lo que dijo el gran Benito Juárez García, que el nivel de vida de un funcionario, de un político, de un servidor público debe estar en la medianía. Esas dos bases sirven para que hoy la presidenta diga, bueno, vamos a continuar con eso, vamos a revisar. Y entonces aparece, ella lo dijo en la mañanera, dice, hay personas que fueron jubiladas y que siguen cobrando 200,000 pesos al mes. O sea, que si lo multiplicas por un año, pues te da una la nota, Uy, ¿no? más de 2,5 millones con todas las prestaciones y aguinaldos. Y bueno, entonces eso, estoy seguro de que va a haber reticencias, va a haber una rebeldía contra eso, porque pues no están dispuestos a renunciar a algo que no se han ganado de manera honesta. Y otra cosa, todo ese dinero que ganan desde María Amparo Casar haciendo caso omiso o metiéndola debajo de la alfombra o del escritorio un certificado forense en donde dice que su ex marido se había suicidado. Y ella, con influencias, con tráfico de influencias,
hizo que apareciera como accidente laboral. Se apoyó fuertemente con su amigo, el intelectual orgánico Héctor Aguilar Camín. Así, Y, él fue. y quisiera yo hacer un paréntesis que hemos hablado mucho de intelectuales orgánicos. ¿Qué nos dice el diccionario? ¿Qué nos dice el Internet? ¿Por qué intelectuales orgánicos? Son aquellos disque escritores, literatos, poetas, pero que solo sirven a una corriente de pensamiento, a una corriente política, nada más están a sus órdenes de esos intereses. No son los verdaderos intelectuales y pensadores universales, No. ¿no? Un intelectual orgánico, vuelvo a repetir, es aquel que está al servicio de una corriente política que es la que les indica qué es lo que tienen que hacer, qué decir. Bueno, decía que todas estas pensiones, las liquidaciones y los montos que reciben anuales porque son pensiones vitalicias, no salen, no salen de los bolsillos de X o Z funcionaria o funcionario, no, salen de los impuestos que pagan los trabajadores, las empresas, todo quien paga impuestos. De ahí están alimentando a esta pandilla de parásitos, porque no solamente, ¿cómo se llama? Son parásitos, sino que además son gente, son personas con ideas nocivas para el proceso democrático que está viviendo México. Incluso son parásitos y sanguijuelas que están viviendo de la sangre, el sudor y el esfuerzo ajeno del pueblo de México. Pero como han tenido la buena fortuna de incrustarse en esferas de poder, desde ahí cuando se refieren a nuestra gente, se refieren como nacos, como muertos de hambre, como indios, como gentuza. Y para muestra está la expresión del desdichado ese que fue el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Yo ser gran jefe toro sentado, burlándose en cadena nacional de la estirpe mexicana que son nuestros indígenas. Ujú. Y esta gente que vive y que se nutre de la sangre de la inmensa mayoría del pueblo de México que es trabajadora y que aporta vía impuestos por diferentes vías. Compras un refresco, estás pagando un impuesto. Claro, Cargas gasolina, estás pagando impuesto. Pagas luz, te viene en el recibo, el impuesto, el IVA, de diversas maneras. Y aparte los que son asalariados, tanto de empresas públicas, privadas, paraestatales, gubernamentales, Mario, se nos descuenta el ISR, el impuesto sobre producto del trabajo, que se le llama también, y vía todas estas vías se están alimentando las pensiones de estos malnacidos que utilizaron el tráfico de influencias y el poder que les permitieron sus iguales en esos momentos para hoy disfrutar de pensiones que son una mentada de madre. Y a mí lo que me indigna muchas veces es que gente del pueblo, gente pobre, publica en las redes sociales apoyando a estos sinvergüenzas. Un pobre desgarrándose las vestiduras defendiendo a quienes nos han orillado, empujado y arrojado a los cinturones de miseria y de pobreza, Mario. fíjate que bueno, ya que mencionas esto, a mí también me llama muchísimo la atención y me duele ver cómo gente que vive ofreciendo, vendiendo su sudor, su sufrimiento, sus 8 horas, cuando menos, de trabajo, que vende hasta, muchas veces hasta su dignidad, cuando se enferma, no tiene muchas veces ni siquiera con qué surtir la receta.
Yo que tengo más de 40 años en el periodismo, únicamente en una empresa me dieron las prestaciones que le corresponde a un trabajador. Y curiosamente, esa empresa era una empresa de, de de pensamiento de derecha. Y ellos cumplían y trabajé en cualquier cantidad de medios y nunca me pagaron el seguro social. Nunca. Fíjate. Pero regresando con esta gente que vive del salario mínimo y que no trabaja para ninguna empresa, que se gana la vida para sostener a su familia, pues muchas veces en el campo o recogiendo basura o recogiendo cosas reciclables o vendiendo en las calles, arriesgando su vida, cuando se enferman es un gran dilema, porque tienen enfermarse es casi una sentencia de muerte porque los medicamentos son carísimos. Entonces recurren a, o bien al municipio con los regidores, o bien al Congreso del Estado con sus diputados. Y la mayoría les cierra las puertas. Fíjense, un mexicano que muchas veces le debemos, que gracias a él comemos, porque son productores del campo, o bien que se prestan para otro tipo de servicios. Ellos no tienen con qué surtir una receta. Mientras tanto, recordemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que comandaba esta señora Norma Piña, cómo tenían hasta servicios exclusivos de medicina. Y servicio médico en los mejores hospitales de México. Entonces, ¿Mm? eso es parte de la diferencia de dos clases, de dos clases de mexicanos, dos estamentos. El que no tiene nada, nada, y el funcionario político o servidor público que tiene a manos llenas. Mario, yo te voy a hacer una pregunta muy seria, sinceramente, ¿no? Una pregunta muy seria. Quisiera que me ayudes y me ayudes con el público que nos está escuchando y que nos va a ver. Desde mi punto de vista, a lo mejor muchos me van a denostar y a condenar, pero te hago la pregunta. ¿Sirven para algo los regidores y los diputados? Digo, no sirven al pueblo como algo, Mario. Enarbolan las luchas más sentidas de la ciudadanía o responden como títeres a sus partidos o a sus amos. Mira, en poco más de 40 años de ejercicio periodístico son contados, me sobran dedos, dedos de la mano, ni siquiera de las extremidades inferiores, me sobran dedos de la mano para contar, para enumerar o mencionar aquellos diputados, presidentes municipales o regidores que hayan servido a los que menos tienen, de manera colectiva o de manera individual. Me sobran dedos. En cambio, me hacen falta, ya que ni siquiera porque fuera yo la diosa Kali o fuera yo un pulpo, no me alcanzarían para enumerar la cantidad de diputadas, de diputados, de senadores, de regidores, hombres y mujeres, o de presidentas municipales, que ni siquiera su partido les vale madres también. Ellos están ahí porque su único interés en defender, y no en defender, sino en alimentar, es su peculio, su cartera, su cuenta bancaria, su- sus intereses personales y de familia. Espero que te haya contestado. Pues palabras más y palabras menos con visiones muy parecidas, estamos en el entendido de que no nos sirven para nada. Hoy que hemos visto este ayuntamiento municipal por segunda vez de la actual presidenta que ha sido demasiado cuestionado, en el cual vemos la ciudad de Chetumal que parece que, que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, con calles abiertas, despedazadas, zanjas por donde quiera y todo. Yo esperaba
que en esta elección tan competida, en donde por unos cuantos votos ganó Morena, esperaba que los regidores de oposición marcaran una postura, Mario, marcaran una defensa del pueblo de Chetumal. Mas, sin embargo, no pasa nada, no hay nada, todos alineados, todos cobrando sus dietas, las dádivas que quizá les den, pero nadie se preocupa más allá por nuestra ciudad, que realmente da tristeza en qué están convirtiendo a la capital de un estado. Tan importante el estado en la generación de divisas. Pero también, Mario, hay que decirlo así, desgraciadamente, el presidente de la República al tomar posesión habló de la pobreza, de la austeridad republicana y dio la muestra sujetándose a cobrar lo que la Constitución le mandataba. Pero muchísimos funcionarios de Morena, favorecidos por la fe y la esperanza popular, abanderados por Morena, llegaron y nos enterábamos que no ganaban lo mismo que el presidente, ganaban más, convirtiéndose en nuevos mercenarios y nuevos piratas. ¿Cuánto he querido yo escuchar de algún candidato X que diga llegando al puesto, si ustedes me eligen, haré público que voy a ganar la mitad de mi salario para que se haga realidad que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, Mario? Y ¿Lo eso, veré alguna vez o ya me relevará la muerte de esta esperanza? mira, le voy a agregar algo más a tu pregunta. ¿Por qué, por qué la mayoría de los que ocupan puestos de elección popular, hablo de regidor hasta senador, por qué no apoyan a quienes les dieron el voto, les dieron su confianza? Ahora que tú nos vas a, queremos que tú nos representes, que nos defiendas. ¿Por qué? Porque no están representando al pueblo, le mienten, le engañan, fingen, se disfrazan. Y lo que tenemos hoy es una, salvo honrosas excepciones que las hay, tenemos una clase política, y hablo en general de todos los partidos, que están usurpando el poder popular, que son impostores, que no defienden ningún principio ideológico más que su interés personal. Yo, en teoría, pensaría que todas las personas o militantes que están en Morena fueran de izquierda, que fueran conocedores de la historia de la Revolución Mexicana. Ya no estoy diciendo de los movimientos, ¿cómo se llama?, insurgentes de Latinoamérica o de Europa. No, me estoy yendo a lo mínimo. ¿Cuántos de ellos conocen la Revolución Mexicana? ¿No? Muy pocos. ¿Cuántos de ellos conocen las luchas de los grandes luchadores sociales en México? Médicos, magisteriales, ferrocarrileros. Y como no conocen ni madres de la historia, y ya no digo la Constitución, que están igual, como no conocen nada de ellos, para ellos no tienen ningún rubor en traicionar a quienes los eligieron. Repito, tenemos una clase político-administrativa que está usurpando el poder del pueblo. Mario, pues tenemos por ahí un video donde la misma presidenta de la República da a conocer con cantidades específicas las pensiones millonarias que se llevaron algunos tipos Mira, de los diferentes organismos, entre ellos Bancomex, la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, eh, Luz y Fuerza del Centro. No la tenemos a la mano. sí, yo la guardé, pero mira, no la
para que nuestro público pudiera darse cuenta Sí, de la- cómo abusaron del poder al momento de dejar esos empleos, esa gente que algunos trabajaron 6, 8 años nada más eh, y luego todavía siguieron ejerciendo puestos públicos, teniendo una pensión que la pensión debe ser para retirarse a la vida jubilada. Mira, perdónenme que no la tenga, pero sí prometo, terminando el programa, subir las palabras de la doctora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Discúlpeme, sí la tengo, pero ahorita me perdí y por la emoción del tema no la ubico. Sí la Pero, tenemos, la pero vamos a subir. la subo La terminando. vamos a subir porque sí está la misma presidenta de la República, está escandalizada de las cantidades de pensión que se llevó esta gente, Mario. Y son contadas instituciones, ¿eh? Incluso entre ellos va los ministros de la Suprema Corte de Justicia que acaban ¿Sí? de retirarse con pensiones millonarias que rezan entre los 300 y 400 mil pesos mensuales. Fíjense nada más cómo en la Suprema, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo operaban en pandilla. Les voy a poner un ejemplo. Cuando entró como magistrada esta Martí Batres Guadarrama, Lenia Batres Lenia, Guadarrama, lo primero que hizo, y eso a mí me parece ser congruente, ¿no? No como miles y miles de lenguas demagogas, ¿no? Lo primero que hizo fue, dijo, renuncio al salario que tenían ahí de 400,000. Voy a cobrar nada más tanto. Renuncio, no quiero que me inscriban en ninguna clínica particular costosa. Métanme al saliste. ISSSTE. Y cómo la pandilla de colmoyotes esos, cómo se le fueron encima. Y cómo la derecha también, ¿no? Mario, de los hombres preclaros que se adelantaron a su tiempo. Recordarás tú que eres un hombre muy letrado y un acusado lector a Nicolás de Maquiavelo. Recordarás que entre sus máximas siempre afirmó él, un hombre bueno rodeado de delincuentes, rodeado de mafiosos, Obrador, como quitándole a esta ministra su real y objetivo modo de pensar y su ideología de ser congruente. ¿No? Son Fíjate nada más. Y desgraciadamente, Mario, tenemos que traer a colación que hay muchísimo funcionario de Morena que se puso la casaca guinda y ha logrado llegar a altos puestos de elección popular y de designación, pero que no tienen esa mentalidad de austeridad republicana, mucho menos la austeridad franciscana. Al contrario, se han acomodado y amoldado muy bien a esa vida de lujo y de oropel que da el estar cercano a la gran bóveda de dinero. Mira, si te digo, si intentara ponerle nombres y apellidos de toda esta caterva de farsantes, nos daría para hacer una enciclopedia, ¿eh? Porque muy pocos, contadísimos, se aplican tres principios nada más. No digo los estatutos, no digo que apliquen el ideario político de la 4T. Solo tres principios. No robar, no traicionar y, No mentir. y no mentir. Estos tres son violados constantemente por quienes se dicen morenistas. Son escasos, sí los hay, porque no todo está podrido, ¿no? Pero en esa, ¿cómo se llama? En ese ayuntamiento, me refiero a que andan juntos, como bien decía en El Príncipe, este italiano, Nicolás, eh, es más fácil
que yo que no bebo y voy a una fiesta donde están bebiendo, es más fácil que yo beba a que yo los haga que dejen de beber. Entonces, un honrado que se junta con sinvergüenzas, con el que le gusta vivir a costilla de los demás, es más fácil que termine agregándose a ese estamento y que sus principios sus principios, sus valores, se terminen diluyendo entre esas perversidades humanas. Y mira, Mario, quienes se han allegado, se han acercado, han ingresado a Morena sin haber tenido la certeza de pensamiento izquierdista, de el sentido social, muchos de ellos son los principales que se oponen a las intenciones de la presidenta de la República. Mario, desgraciadamente, creo que por haber nacido el PRI hace 90 años y haber nacido el PAN desde ya por los 1940, por ahí así más o menos, ya la inmensa mayoría de los políticos de hoy ya tenían genes heréticos de algún partido, Mario. Entonces, ante la gran cruzada nacional que enarboló López Obrador y que se convirtió en una marea que fue tsunami al final en las dos últimas elecciones presidenciales, ahí en esa gran marea se aventaron a nadar muchos piratas, ¿sí? Muchos vividores. Y como vieron que era un gran movimiento con muchísimo potencial para ocupar la preferencia electoral de la población mexicana, llegaron a ocupar también puestos públicos. Pero su gen herético es diferente, Mario. No es de solidaridad, no es de sencillez, no es de humildad. Muchos, entre ellos yo lo declaro aquí y lo digo, fui cautivado por el no robar, por el no mentir, por el no traicionar, por el no facturar apócrifamente, por estar en contra de la obra de 100 pesos y cobrarle en 1 millón, por el tráfico de influencias, por el nepotismo, por la sucesión de familiares en los poderes, por el darle 100 pesos en un Congreso de Estado a un ciudadano que va a pedir un apoyo y hacerlo firmar en blanco y luego ponerle ahí 10,000 pesos en contra de toda esa praxis que pudiéramos llenar horas y horas de comentarios. Yo fui uno de los que creyó en ese movimiento al 100%, Mario. Y sigo viendo que hay muchas actividades y acciones que tienen la clarividencia y tienen la mira puesta en la mejora a nivel general del Estado, pero también hay muchas rémoras de las que hay que ir deshaciéndose, como el barco cuando va sobrecargado, Mario. Y uno de los peores traidores que hoy tiene Morena, uno o unos, Mario Delgado, Ricardo Monreal. Gente que definitivamente, Mario, le hace demasiado mal, no solo al pueblo de México, sino que le está estorbando a la presidenta de la República para llevar a cabo muchas de las acciones. Mira, mencionaste a Mario Delgado. Recordemos, no, jamás debemos olvidar la historia reciente y la historia de México. Y ya hablo desde el Imperio Azteca. Jamás debemos olvidarla. Si la olvidamos, ya valimos para una sola cosa. Mira, como líder nacional de Morena estuvo un hombre de derecha, egresado de una universidad elitista conservadora. Hablo del ITAM, aunque no todos los egresados de ahí
no todos son reaccionarios o conservadores. Hay gente, incluso comunicadores, que son de izquierda o progresistas. Pero Mario Delgado, al frente de Morena, siempre actuó como un dirigente conservador, entregando gubernaturas, entregando senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales, hasta regidurías a gente que aunque estaba en Morena, no tenía ninguna página de lucha. Ese es, y hoy lo vemos, nos confirma, esto que estoy diciendo de Mario Delgado, nos lo confirma su reciente actuación al frente de la Secretaría de Educación, que yo no sé por qué le llaman educación, para mí debería ser Secretaría de Instrucción Escolar o Académica, pero bueno, dejémosle ahí con su SEP, ¿no? Fíjese nada más, un hombre en teoría de izquierda, en teoría dirigente de un partido tan poderoso que está en el poder ya en su segunda capítulo con una presidenta, por presiones de la derecha, por presiones de empresas, por presiones de gente que hacía negocio con la impresión de los libros de texto, eh, presionaron para que el que hacía el contenido de los libros de Kinder y las guías para maestros lo modificara. Es decir, que sacara algunas cosas que a juicio de la derecha, de los conservadores, de los fascistas, estaba mal. Y fíjense cómo actuó un hombre que dice que se nos vende como gente de izquierda, con policías. Entraron al edificio de la SEP y con policías intentaron sacar a un empleado, a un trabajador. Eso solamente lo podría ver en el gobierno que encabeza Donald Trump, o lo podría ver en el periodo que encabezaba en la dictadura de Porfirio Díaz o en la de Pinochet, pero no, es inadmisible, inaceptable que, que un funcionario de un gobierno progresista saque con policías a un funcionario que se niega a ponerse al servicio de la derecha. Y pues como presuntamente se dice por ahí, que nuevamente a algunas editoriales, incluso de origen español, ¿sí? Entre ellas Trillas Exacto. y otras más, vuelvan a apoderarse de los contratos jugosos para la elaboración de los libros de texto. Ahí aparece también Ricardo Salinas Pliego. Ahí aparecen una embotelladora de aguas negras. Ahí aparece también una empresa de fabricante de pan de obesidad. Oye, Mario, entonces estamos hablando de caballos de Troya, de dormir con el enemigo adentro. Hay un libro que se llama La Viuda Negra. Me suena una líder No, de un cártel. no, Mario, de una señora que era esposa de un altísimo funcionario de la Secretaría de Hacienda. Era el director de egresos Ujú. de la Secretaría de Hacienda, en donde se determinaba a qué estados, a qué programas y con qué cantidades de millones de pesos se apoyaban diversas obras y actividades. Y en ese libro, Mario, en ese libro
sale señalado Mario Delgado como uno de los diputados en ese entonces, perteneciendo al PRD, que iba a hacer trámites para conseguir millones y enviar a algún estado vía su respectivo moche. ¿Sí? No quiero decir que esto sea verdad, a mí no me consta, pero está en un libro que fue un bestseller hace unos cuantos años. Se llama La Viuda Negra. Asesinan a este director, ¿sí? Lo asesinan en su casa de Cuernavaca en un complot que hicieron vía un capitán de la naval que era su jefe de escoltas. Mm, Y ahí sale este Mario Delgado, cuando era militante del PRD, ujú. del PRD, pero él vio la gran marea, guinda, y yo aquí me cuelgo, me pongo mis salvavidas y que se haga la revolución y voy a permanecer vivo, porque si quiero gozar de los beneficios de la revolución, tengo que ser un revolucionario vivo, porque los revolucionarios muertos nadie se acuerda y cuando mucho les ponen un nombre a una calle. Pues eso, ¿Cómo la ves, Mar? digo, ya nunca dejaré de extrañarme de cosas de esas, ¿no? El día, ¿Vale? al igual que no quiero perder la capacidad de llorar ante algo que me conmueva o una injusticia, tampoco quiero perder la capacidad de extrañarme de estas cosas tan absurdas, Por eso, pero Mario, ocurre. por eso es bueno leer de diferentes tópicos, sobre todo los bestsellers y las novelas políticas que van saliendo, porque ¿cuántos diputados han habido, Mario? Y cuando señalan a uno, dos, a cinco, te dices tú de 500, salen cuatro, cinco, algo habrá. Algo habrá, Mario. Entonces, sabes que con esos antecedentes, luego cuando sale envuelto en escándalo de venta de candidaturas a diestra y siniestra a lo largo y ancho de la República, pues dices tú, voy a tener que ir armando ese crucigrama, ¿no? Para tener una idea más acercada de lo que es esta persona. Pero volvemos a lo mismo de todos de todo los ejercicios presidenciales, Mario. Vivimos y seguimos viviendo en la época de los todólogos. Lo mismo que está un cuestionado presidente de partido, al rato lo nombran para ir a ser el emperador del Palacio de Axayácatl, porque así se conoce a la SEP, donde está la cultura, donde está el saber, donde está la academia, el Palacio de Axayácatl, cuando debió de haber sido designado para ir al Palacio de Lecumberri. Mira, ya que estás hablando de educación, recordemos que la educación es un instrumento del gobierno para sembrar conciencia social, cultural, geográfica y de todo tipo. Eh, Hoy la derecha se desgarra las vestiduras y pide y se la dan la cabeza de un funcionario que tuvo la realización de los libros de contenido de algunos grados escolares. Pero les voy a recordar, César, y tú también, tú lo debes saber mejor que yo, que cuando la CIA, usando un gorila llamado Augusto Pinochet, derrocaron a un gobierno socialista electo por el pueblo. Hay dos versiones, que lo mataron o que suicidó. El chiste es que lo derrocaron. Y después, cuando asume el traidor, porque Augusto Pinochet es el equivalente a Victoriano Huerta, el Sí, carnicero de la revolución, como le sí, dijo el senador Belisario Domínguez el de la decena Palencia. tráfica. Ajá. Cara- Entonces, lo que hubo tanta represión en Chile
que llenaban estadios con gente para torturarla, desaparecerla o asesinarla. Y algunos otros lograron escapar. Y muchos llegaron a México. Chilenos revolucionarios de la Unidad Nacional llegaron y el gobierno mexicano les consiguió trabajo, les dio dónde vivir y muchos de ellos trabajaron en la SEP, en el diseño de contenidos de libros de texto gratuitos. Y no dijeron nada, todo el mundo calladito. ¿Por qué? Porque el PRI controlaba hasta el andar, hasta la sonrisa de todos. Y hoy que tenemos un gobierno en donde hay tantas libertades que hasta un mediocre escritor como este derechista lépero Aguilar Camín le menta la madre al presidente, ¿no? Y luego dicen que no tenemos libertades, ¿no? Y miren nada más. Bueno, hoy se escandalizan porque un funcionario de la SEP se niega a darle entrada a conceptos reaccionarios de la derecha mexicana, del yunque, profascista. Mario, desgraciadamente, mira, hay axiomas, hay frases, hay diferentes expresiones, Mario, que corresponden a la realidad. Dice, si usted ve que hay un estúpido gobernando, es porque quienes lo eligieron, pues no piensan diferente. Y luego Mario dice, si usted cree a pie juntillas que alguien diga Mario Hernández es un traidor, porque lo dijo, ejemplos, Loret de Mola o lo dijo López Dóriga, y usted cree fielmente en la veracidad y autenticidad de esos señores. Y aquí en el pueblo tenemos mucho, Mario, en México. Y no solo público, Entonces, periodistas, bueno, es que esos señores dicen ser periodistas. mercenarios de la pluma, Esos señores corresponden, Mario, acólitos del dinero. corresponden a aquellos señalados por conocedores que dijeron cuando el periodista se dio cuenta que la información Era poder. era poder, se acabó el verdadero periodismo. Hagamos negocios. Vamos a hacer negocio con él. Entonces, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, el Leonardo Curcio, el Mario Amparo Casar, que María Amparo aparece. Casar, Carmen Aristegui y demás. Uf, uf, Es gente, Mario, que se hizo altamente millonaria de la venta de expresiones y opiniones que les ordenaban sus patrones, que en X o Y momento muy contados, ¿sí? Hablaban con pasión y con verdad de algo, pero que cuando se trataba de adoctrinar al pueblo, bien que obedecían para hacerlo, conducirlo y mantenerlo en la ignorancia, claro. porque eran los grandes jeques de la información, entre comillas. Por eso, en algo tiene razón Andrés Manuel López Obrador, benditas redes sociales, porque hoy, ¿cuántos no podemos informarnos de otra forma, de otra manera, en cuanto a lo que oímos, en cuanto a lo que vemos por un canal u otro? Lo vemos en otros canales y nos vamos haciendo una síntesis más acercada a la realidad. Pero esto tiene una trampa. Me refiero a nuestro amable audiencia. Hay que saber escoger, porque no porque se haya democratizado la comunicación a través del Internet, todo es bueno. No, no, no. No. Eh, Cuando escuche usted un programa o un noticiero o alguna opinión, busque quién es esa persona, qué carreras tiene,
¿Cuál es su historia de comunicador? ¿En qué medios ha trabajado? ¿A qué clase social pertenece? Y ahí descubrirá que lo están embaucando abiertamente y que no tiene ni siquiera la honestidad de decir, yo hago este programa porque me está pagando el gobierno y yo opino de de tales temas así porque el municipio me está subsidiando, me está comprando. No tienen esa honestidad. Aquí nosotros, todos los que colaboramos, entre ellos César y otros que vienen pues con cierta periodicidad, a ninguno de nosotros se nos puede decir, estamos recibiendo dinero del Congreso, del Poder Judicial, de comunicación social del gobierno del Estado, de ninguna dependencia. Nos pueden buscar en todas las dependencias y secretarías del Estado y en ninguna nos van a ver colgados de alguna nómina o de algún pago de honorarios. No, no cobramos en ningún lado, señores. Nada. Ya me dijo un, pues, colega no, porque él dice que es periodista. Yo no soy periodista. Toda la vida lo he dicho. Respeto demasiado el periodismo. Mi respeto es absoluto para los periodistas. Pero pues, él dice que lo es y la otra vez me puso que a lo mejor me hace falta chayote y le contesté, no. Trabajé 40 años de mi vida para lograr una pensión digna que me permite vivir sin apuros económicos. De ahí vivo. Y no soy una perita en dulce, pero sí, aquí me han regalado una camisa, me han regalado una playera representativa de Panóptico, una gorra de mi amigo Insumos del Caribe, Bioinsumos del Caribe, algo en especie, me han obsequiado y la he recibido de mil amores agradeciéndole a quien me lo da, pero no tengo ningún tipo de sobre amarillo, mucho menos firma asentada en alguna nómina de ninguna lista de raya o cobro de gobierno del Estado, en ninguna. Y además, Mario, la pensión máxima que investigué del Seguro Social son 89.000 pesos. Y la pensión máxima de un empleado del ISSSTE, la máxima, son 35.150 pesos. Hay una disparidad enorme en el Seguro Social. Hay médicos especialistas, hay verdaderos genios de la medicina a nivel nacional y que qué bueno que reciban esa pensión, pero también hay excelentes maestros, ¿sí? Catedráticos de tecnológicos, de universidades, que se van con 35.000 pesos mensuales. Una disparidad enorme. Y todavía, desgraciadamente, en el Seguro Social, sí, hay quienes ostentando, detentando un puesto sindical, logran irse con la máxima, aunque no tengan una carrera profesional. Aunque haya años que no se hayan parado Sí, en un aula. pero cuando escuchan que se van a revisar rigurosamente las pensiones, cómo se han obtenido, ahí ya se vuelven enemigos no solo de Claudia Sheinbaum, sino de todo lo que representa el gobierno. Bueno, miren, es muy fácil detectar cuando una empresa, un medio de comunicación o una persona está vendida, está recibiendo dinero por decir mentiras o verdades a medias. Es muy sencillo. Vea usted el, eh, qué información sube, cuántos boletines suben, cuántos. Hay páginas enteras donde está lleno, son puros boletines. Esos son mercenarios, esos son farsantes. Aquí en Panóptico, nunca, al menos en los 8, ya vamos para 9 años, nunca ha visto usted que subamos un boletín, ¿no? De los que producen las secretarías.
muy rara vez, y cuando eso tiene que ver con un problema social, sí los hemos no solamente subido, sino los hemos comentado. César, pero no utilizamos para nada el copia y pega, no, porque en las redes sociales se puede usted dar cuenta de un artículo, de un comentario, de un escrito, y lo ve usted en 20 páginas diferentes. Copia y pega. Aquí no verá usted de que copiemos y peguemos. Aquí damos la cara. Aquí les hablamos de frente. Podemos estar equivocados. Claro que podemos estar equivocados porque somos seres humanos y lo que le damos a ustedes es nuestra versión, nuestra verdad que no es universal, pero siempre estamos al aire y en vivo. Muchísimas gracias. Yo soy César Moreno Vega para servirle. Estamos aquí gracias a la generosidad de Mario Hernández que me abre las puertas de su hogar y pues esto fue Panóptico de hoy, viernes 20 de febrero de 2026.